Buenas, profesor. Estoy aquí para explicar la actividad 1 del segundo corte referente a conjuntos difusos. El primer punto eran operaciones con conjuntos difusos. Se nos daban los conjuntos A y B, que tienen pues, los correspondientes datos que se pueden ver de 1/2, 0,3 y así. Y tocaba calcular en primera instancia el complemento de cada uno. El complemento de un conjunto difuso o el complemento se calcula, mejor dicho, haciendo uno menos el conjunto. O dicho de otra forma, el cuánto le falta a cada valor individual de ese conjunto para alcanzar el valor de 1 o la pertenencia total. En el caso del complemento de A, el primer término tiene ya una pertenencia total, el numerador es de 1. Entonces, al momento de realizar el 1 menos A, ese numerador se vuelve 0 porque ya está siendo parte completa de ese grupo. Y lo mismo con el resto. Al hacer 1 menos 0,3 da 0,7, 0,5, 1 menos 0,5 es 0,5, 1 menos 0,2 es 0,8 y 1 menos 0,8 es 0,2. Y se repite el mismo procedimiento con el conjunto B. Lo primero que nos pide la actividad es realizar la unión de A y B. La unión se puede explicar como la toma de los valores máximos de ambos conjuntos. Al menos aquí en la gráfica se puede observar un poco mejor que es el punto más alto de pertenencia entre los que se estén comparando en este caso. En el primer término tenemos la comparación de 0,5 del grupo B y de 1 del grupo A. Entre estos dos términos, la pertenencia mayor es la de 1. Entonces, cuando se trata de expresar la unión de dichos conjuntos, se va a agarrar dicho valor de 1 por ser el más alto. Lo mismo se realiza con el siguiente valor, que es de 0,4 o 0,3. Lo mismo entre 0,5 y 0,1 y así sucesivamente. El siguiente es A intersección B. La intersección, al contrario de la unión, expresa los valores mínimos de pertenencia entre ambos conjuntos. Es decir, en el caso anterior, cuando se comparaba el valor de pertenencia 1 del grupo difuso A con el valor de 0,5 del difuso B, se había tomado el valor de 1 por tener mayor pertenencia. En este caso, en la intersección, como se agarra el menor valor, esta vez vamos a elegir, por decirlo de alguna forma, el valor que hace parte del grupo B. Lo mismo en el siguiente término, donde antes se había agarrado el número o el valor de 0,4, ahora se está tomando el punto de 0,3. Lo siguiente es la intersección entre A y el complemento del grupo B. Es exactamente lo mismo que en el inciso anterior en cuanto al procedimiento que se debe realizar, solo que pues con los valores del complemento del conjunto B, que como se alcanza a ver aquí mismo es notablemente diferente, pero es directamente la misma gráfica del grupo B, pero volteado. Después está el complemento de A con el grupo A, lo mismo, se agarran los valores más altos de entre esos dos conjuntos difusos que se comparan. Y por último, para acabar el primer punto, se realiza el complemento de la unión de A y B. En este caso se realiza la unión de A y B, que fue la primera que se realizó desde el primer inciso, y pues se le calcula el complemento, que es entonces 1 menos dicho conjunto difuso de unión. Pero también hay otra forma de expresarlo mediante una propiedad, y es que el complemento de la unión de A y B se puede expresar también como la intersección de los complementos de A y B. Aquí se puede ver un poco mejor
y es que al momento de realizar el complemento de A intercedido por el complemento de B, nos da el mismo conjunto difuso que se realizó o que se obtuvo de calcular el complemento de la unión de A y B. Entonces ya se puede decir o se puede afirmar de que se cumple esta igualdad. ¿Para qué se menciona esto? Porque en la gráfica, pues yo decidí graficar los valores de los complementos de A y B, ya que es más notorio los valores que se están agarrando al momento de realizar la operación en la gráfica, ya que si simulaba los valores de A y B solamente, parecía que estuviese agarrando valores fuera de esos grupos, porque técnicamente sí lo está haciendo, por lo mismo que se está calculando un complemento, pero al menos para que pudiese verse con mayor precisión o fuera más visual el término que se está agarrando en cada punto de la gráfica. El siguiente punto es el diseño de un controlador difuso. El primer inciso es calcular un controlador P difuso para regular en un punto, dándonos la siguiente planta que se ve ahí, 12.17 sobre s cuadrado más 2.798s más 0,8177. Como primero se calcula la ganancia en lazo abierto del sistema. En este caso, al reemplazarlo todos los valores de s con 0, se obtiene que la ganancia en lazo abierto es de 14,88. Este valor es el que se va a tener en cuenta en el cálculo para la salida del sistema, para la salida del controlador difuso. Así que se pasa primero al controlador P. En clase se nos dijo de empezar por la salida. En este caso, en el momento en el que se realiza la operación para saber a qué valor debe arrojar, por así decirlo, el controlador para que regule en la medida que nos dan, que en este caso se nos mencionó que debía regular en 26, se tiene que hacer entonces 26 dividido entre nuestra ganancia en lazo abierto, que en este caso es justamente el centro de nuestra función de membresía z, que es 1.747. De ahí simplemente se agarraron valores a los extremos un poco amplios para que hubiese un buen rango en donde agarrar los valores para el momento de la salida, y se crearon los mismos de la función de membresía n y p como trapecios, regulando, llegando al valor del centro y pasando a la parte del error. Se realizó un error mínimo. En este caso, los valores que se agarraron en la función z, o el rango del error máximo que va a llegar a aceptar, por así decirlo, el controlador, es de solo 0,2, tanto en positivo como en negativo. El rango que se tiene, debido a que se tiene que regular en 26, es de menos 26 a 26. Desde un overshoot, entre comillas, del menos 100% hacia abajo hasta el 100% hacia arriba. Y gracias a este overshoot tan bajo, a estos parámetros tan bajos en el rango del error, se consigue una mayor precisión y un menor error en estado estable al momento de regular el sistema. Y pues lo mismo, los trapecios de N y P, del punto del centro hacia los vértices del triángulo y terminando en el mero borde de la figura, ya que pues, más allá no se utiliza para nada. Lo siguiente es pues las reglas por ser un controlador P, son sencillas, N con N, Z con Z y P con P. Ahí sí no hay ningún pierde, por decirlo de alguna forma. Y en la gráfica, al momento de simularla, nos da que regula bastante rápido y que el error en estado estable es muy bajo. Directamente toca hacerle zoom ya múltiples veces para intentar encontrar el error, el cual es a duras penas un poco por debajo, pero como se consigue observar, es ya de orden de hasta a la menos 6, siendo entonces que
ese rango de error que le dimos fue muy efectivo por tener un muy bajo error en estado estable. El siguiente punto era hacer una trayectoria de subida es un controlador que siga controlador tipo P en seguimiento de trayectoria de subida. En este caso tiene que pasar de los valores de 26 a 29 y de 29 a 32. Lo mismo, por tener la misma salida, pues el valor en el que regula en el centro va a ser en este caso 29, que es el valor central entre el máximo y el mínimo que iba a alcanzar la gráfica, sobre el valor de la ganancia en lazo abierto de la planta. En este caso, en la primera yo decidí utilizar un controlador de funciones de membresía, ya que al solo necesitar que regulen un punto es lo más sencillo. Pero ya para un seguimiento de trayectoria me decanté por utilizar la de 5 funciones de membresía, ya que me brinda un poco menos de tiempo de establecimiento y me es más efectivo. No tiene tanto error en estado estable al momento de llegar a los extremos de la trayectoria, ya que gracias a los triángulos extra que estoy agregando puedo limitar ese error en la salida. Entonces, los valores de NS y PS, justamente los valores centrales, son los otros límites de la gráfica. Este es el 1,746, que es de el valor más bajo en el que va a estar la gráfica, que es de 26, y este del 2,15 es cuando debería llegar o cuando llega a 32. En el error realicé 3 triángulos muy pequeños. En este caso el Z lo tengo con un error de 0.1 y los triángulos de PS y NS los tengo con un rango de 0.5. Les di un poco más de margen de error, más que nada porque casi no se alcanzaba la presión después en la gráfica, bueno, aquí en la simulación. Pero entonces son rangos muy pequeños, haciendo que sean más efectivos. Y pues el rango de toda esta función del error es el del máximo valor que se va a agarrar, es decir, de 32, que es el punto más alto en el que va a llegar en la gráfica. Y una vez visto eso, en la gráfica de subida se puede observar un error en estado estable bastante bajo. El que menos error en estado estable tiene es el valor central de 29, porque justamente fue el que hice el triángulo con un rango más pequeño de error. Pero sigue regulando bastante bien. Ya el siguiente fue un seguimiento de trayectoria, pero esta vez de bajada. Lo mismo, por ser un seguimiento de trayectoria, me decanté por utilizar 5 funciones de membresía, utilizando 3 triángulos para que regulase mejor. Y en este caso los triángulos son más abiertos porque la separación en las distancias es más grande. En este caso la bajada va a ser de 40 a 30 y de 30 a 20, siendo ahora 10 de diferencia entre cada una de las posiciones en las que debe regular, y por lo mismo se nota en los rangos de salida al ser más grandes. El centro es justamente el valor de medio de este recorrido, que es de 30, que en este caso, teniendo en cuenta la ganancia en lazo abierto, el valor de salida debe ser de 2.016, para 40 de 2.688 y para 20 de 1.344. En el error se realizó en un rango de menos 40 a 40, justamente el rango del valor más alto que se va a alcanzar en la gráfica. Lo mismo, en este caso el valor del triángulo de PS, el error es de un rango de 0.5, tanto en PS como en NS, y en Z el rango esta vez lo amplié un poco, en lugar de utilizar 0.1 utilicé 0.2. Y al momento de verlo en la gráfica, de nuevo sigue teniendo algo de error estable, más que nada en los bordes, pero el error en el medio sigue siendo el mejor. En este caso, al momento de
comparar los errores en los bordes superiores e inferiores de esta gráfica con el de la trayectoria de subida, pues yo determiné de que el controlador es mejor subiendo. Ahora, lo siguiente es añadir perturbaciones para poder probar la robustez de nuestro sistema. La primera que le coloqué fue Signal Generator para colocarle una función sinusoidal y comparar en diferentes frecuencias qué tanto puede llegar a soportar nuestros sistemas, pues intentando regular. Ambos tienen una amplitud de 2, en este caso este solo tiene 5 Hz de frecuencia y este otro tiene 100 Hz de frecuencia. Tanto el de subida como el de bajada manejan la misma frecuencia. El de baja frecuencia se puede observar que no deja de funcionar completamente. Esas ondas en baja frecuencia son demasiado fuertes como para que el sistema lo pueda soportar. Mientras que ese mismo valor de amplitud en alta frecuencia sigue regulando perfectamente. Lo mismo para la trayectoria de bajada. Simplemente las bajas frecuencias con una amplitud medianamente alta es suficiente para que el sistema deje de funcionar correctamente. Lo siguiente es el ruido blanco. En el ruido blanco le coloqué un power de 0.1 cada 0.02 segundos con una saturación para que agarrase solo valores, en este caso solo negativos entre 0 y menos 1, y en este solo valores positivos entre 0 y 1. Al momento de revisar la gráfica se ven ya que, a diferencia de la gráfica sin perturbaciones, que ya comienza a presentar oscilaciones al final. Esto significa ya de que nuestro sistema sí está consiguiendo corregirse un poco, pero que la perturbación es lo suficientemente fuerte como para sacarlo del punto de referencia, del set point. Es por eso que le coloqué solo valores entre 0 y menos 1. Al momento de que llegué a probarle con valores de entre 0 y 5 o 0 y menos 5, ocurría algo similar a los valores de baja frecuencia del perturbador anterior, en donde directamente el perturbador, la perturbación era capaz de sacar por completo el set point al sistema. Y el último es la perturbación tipo step. En este caso le coloqué en el rango de subida perturbaciones positivas de 0.28, las tres son de 0.28, y estoy comparando eso en dos casos. Uno en donde la perturbación está dentro del rango en el que puede soportar el sistema, y en otro donde se sale del rango. En este caso, estando dentro del sistema, a duras penas se consigue desfasar un poco en la mitad del tiempo, que es donde se aplicó la perturbación de tipo step. Se consigue desfasar un poco, ya hay un poco más de error en estado estable en el momento en el que se introduce la perturbación, pero sigue estando lo suficientemente cerca como para decir que está funcionando correctamente el controlador. El problema viene cuando se comienza a agregar un tipo step más grande. En este caso le estoy agregando ya un tipo step de 0.36. Haciendo pruebas a partir de 0.36 y 0.37, ya la trayectoria del tercer punto de referencia comienza a dispararse. Cada vez comienza a aumentar el error, y conforme aumento la perturbación tipo step en los tres steps, va comenzando a desfasarse también la trayectoria del medio y por último la trayectoria de la primera trayectoria. Es algo parecido a lo que ocurre en el difuso de bajada. En este caso le tengo una perturbación bastante pequeña. En este caso la perturbación es negativa. Lo mismo, ya comienza a presentarse un error en estado estable un poco notorio, en este caso con valores de menos 0.28. Y lo mismo, en el momento en el que le agrego ya valores de menos 0.36, menos 0.37, es cuando la trayectoria comienza a molestar. En este caso, la
primera trayectoria que comienza a ser afectada es la primera, el del punto más alto. Esto muy posiblemente sea por el rango de operación que tiene el controlador. Tal como se nos ha mencionado en clase, el controlador difuso tiene ciertos problemas o limitaciones cuando se trata de llegar a los bordes del sistema. Al haber acotado un poco, por así decirlo, el rango en este límite, puede ser que sea que la perturbación al llegar a ese límite y obligar al controlador a llegar a ese límite es cuando comienza a flaquear un poco en su regulación. Pero con esto entonces se comprueba de que el controlador P es bastante bueno al momento de regular en un punto. Simplemente el error en estado estable es muy bajo, pero que es bastante susceptible a perturbaciones, ya que todas las perturbaciones que llegué a agregar, la más alta fue de 2 en alta frecuencia, donde pues por ser de alta frecuencia puede soportar perturbaciones un poco más grandes. Pero ya al momento de agregar las de tipo step o las de ruido blanco, solo me soportó valores de en el ruido blanco máximo de 1 y en el tipo step de máximo 0.36. Y pues esta es el final de la explicación de la actividad 2, la actividad 1 del segundo cuarto.